darme esta hermosa oportunidad de poder compartir la palabra del Señor. Ustedes, hoy me acompaña mi esposa, generalmente casi siempre ando solo, pero hoy mi esposa muy amablemente ha decidido acompañarme y es un gozo. Estamos ya en 43 años de casados y el Señor ha sido maravilloso y nos ha sostenido y nos ha guardado durante todo este tiempo. Estamos complacidos, su misericordia, como el Señor nos ha llevado a través de todos estos años. Muy bien, estamos de frente a un tema muy importante que vamos a desarrollar con la ayuda del Señor esta noche, y quiero invitarles a que oremos para pedir la bendición del Señor. Padre, estamos tan agradecidos, Señor, por habernos escogido antes de la fundación del mundo para que fuésemos hechos sus hijos, y todo por un acto de gracia, de misericordia. Nada ha tenido que ver con nosotros. Éramos antes enemigos, estábamos en el mundo, alejados de Dios, pero gracias por la obra perfecta de su Hijo Cristo. Pagó el precio maravilloso en la cruz para que nosotros disfrutásemos de una vida plena en Cristo. Queremos pedirle, Señor, que bendiga su palabra y hable a nuestros corazones y bendiga cada matrimonio, cada familia en esta noche. Lo alabamos, Señor, en el nombre precioso de Cristo. Oramos. Quiero llevarles a un texto en el libro de los Salmos. Vamos a leer el Salmo 128. Esta es la segunda parte de hace un par de meses que estuve por acá. Dios nos bendijo con mucha lluvia, muchísima lluvia, pero hoy, aunque el pronóstico era lluvia, pero el Señor ha querido que tengamos un excelente tiempo. Y vamos a leer este salmo, el Salmo 128, y quiero que me acompañen en la lectura de este salmo precioso, el Salmo 128, y ahí estaremos estacionados en este salmo, estudiando la palabra del Señor. Salmo 128. Y dice el Señor en su palabra de esta manera: Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Noten esa expresión, y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Que el Señor bendiga esta lectura preciosa de su palabra. Cuando hablamos, hermanos, el tema de esta noche es el fundamento para un matrimonio duradero. El fundamento para un matrimonio duradero. Realmente, ninguno de nosotros hemos tenido la oportunidad de ir a una escuela para padres. No hay escuelas para padres. Sin embargo, tenemos que luchar con una serie de obstáculos que van a venir, que acechan el matrimonio, acechan a la familia, nos desaniman. Pero Dios ha sido tan maravilloso que nos ha dejado un manual, ha dejado un libro precioso que es su palabra, para que por ello nosotros podamos
ir y tener los recursos y tener todo lo que tiene que ver con lo que es la familia. Antes de entrarle a este pasaje, hace muchos años, y creo que lo dije en la última sesión que tuvimos, hace algunos años se le preguntó a una querida mujer del Señor, una mujer muy prominente, que lleva muchas conferencias para mujeres en Estados Unidos y el mundo. Se le preguntó a esta querida hermana que ha vivido bastante tiempo en esta tierra y que es una persona sabia. Se le hizo esta pregunta: ¿qué ha pasado con las familias? ¿Qué ha pasado con nuestra nación? ¿Qué ha pasado en el mundo con el concepto de familia? ¿Qué es lo que ha pasado? Se le hizo esta pregunta a esta querida hermana. Y ella, de una manera muy magistral, la respuesta sorprendente pero cierta de esta querida hermana Lucy vino rápidamente, y ella expresó lo siguiente. Ella dijo: la razón de lo que ha pasado es papá hace falta, dijo ella. La figura de papá, las cosas se están viniendo abajo porque papá no está a tiempo en los momentos que debía de estar. Si papá estuviera acá, él lo arreglaría todo con la ayuda del Señor. Era sumamente conocida por sus actuaciones esta querida hermana, pero ella dijo una gran verdad. Y frente a nosotros tenemos un precioso salmo que dice lo siguiente, que ya lo leímos en el Salmo 128. Pero para continuar, hermanos y hermanas, dejemos un poquito claro cuál es el fundamento, cuál es el propósito de la familia, cuál es el propósito del matrimonio. No solamente es que una pareja de jóvenes se enamora y se casa. Y nosotros en los matrimonios que hemos desarrollado en la iglesia, compartimos con los recién que se van a casar 5 lecciones de ánimo y 5 lecciones de desánimo. Y comenzamos con las primeras 5 lecciones porque queremos desanimar a ese joven y esa pareja para que no se casen. Si verdad se aman, ellos van a sobrepasar ello. Y algunos de ellos nos han dicho: bueno, yo les he preguntado, ¿por qué te quieres casar? Le pregunté a un chico muy enamorado de una chica, y me dijo: es que ya estoy cansado de comer en la calle. Otro me dijo: ya estoy cansado de lavar la ropa, mi mamá ya no me lava la ropa. Y así me fueron dando respuestas. Yo dije: pero mira, te sale más barato que sigas comiendo en la calle, que compras una lavadora y laves la ropa. Y si es la razón por la cual te vas a casar, no lo hagas. Y la chica, bueno, una chica me dijo: yo me quiero casar, estoy muy enamorada, pero es que en la casa ya no soporto a mis padres. Mi papá y mi mamá están siempre constantemente sobre mí y yo prefiero ya no estar en la casa. Yo creo que esa no es una razón válida, no es una razón bíblica. ¿Y cuál es el propósito entonces del matrimonio, queridos hermanos, esta noche? Bueno, la Biblia dice que el propósito fundamental del matrimonio, como todo lo que Dios creó, es para la gloria de Dios. Dios debe ser glorificado en un hogar. Estaba muy emocionado al saber que nuestros hermanos ya van a cumplir las bodas de oro. 50 años, 49 años de matrimonio, de caminar. Han pasado muchas experiencias lindas, han visto, y vamos a desarrollar un poquito qué es lo que significa en la Biblia largura de días, largura de años, qué es lo que significa esto. Y es hermoso saber esto. Entonces el matrimonio en primer lugar y fundamentalmente en las Escrituras debe de ser Dios glorificándose en la vida de esa tierna pareja. Dios debe de ser glorificado para su gloria. Significa mostrar algo de su grandeza, su belleza, su amor, aspectos de su carácter. Es decir, todas las cosas que hacemos deben de tener el propósito de glorificar a Dios. La manera en que cada uno de nosotros trabajamos debe de ser para glorificar a Dios. Todo aspecto de nuestra vida, en la vida del creyente, debe de ser adoración. Ese es el fundamento principal. Dios se debe glorificar.
Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, dice allá en Corintios, hacerlo para la gloria de Dios. Dios debe ser la razón. Los jóvenes que están estudiando, no están estudiando para, que es bueno estudiar y sacar un título en la universidad, pero el propósito no es para ganar dinero y volverte famoso y comprar el auto del año y comprar una casa. Todo eso es bueno. Dios debe de ser glorificado. Él debe de ser el centro y la razón por la cual nos unimos y queremos glorificar al Señor en esa relación amorosa. Y bueno, cuando tenemos frente a nosotros ahora el matrimonio específicamente, dice la escritura misma también, y lo vamos a ver en este salmo, muestra la gloria, la belleza, la maravilla de Dios. Es decir, puede ser como una pregunta. Si el matrimonio muestra todo eso, belleza, maravilla de Dios en esa pareja tierna, en ese hombre y esa mujer, también cuando leemos el libro de Efesios en el capítulo 5, dice ahí que el matrimonio es como el concreto, es como el fundamento, como la base, como la piedra que va a sostener ese edificio a través de esos 49 años que nuestros hermanos han llevado para la gloria de Dios y nosotros con 43 años. Ahora, veamos entonces, hermanos, nada de esto que vamos a ver ahora es como cuando el hijo nace, y ustedes saben que cuando un niño está pequeño, es tierno y no tiene mucha significancia, sino solo como un peluche para besarlo, darle besos por todos lados, porque es un bebé. Pero a medida que lo cuidamos, ese hijo va creciendo, como dice la escritura, y Cristo crecía en estatura y conocimiento. Pero en la vida, para tener esos fundamentos que Dios requiere que tengamos, no es algo que se va a dar espontáneamente. Tenemos que hacer algo. Cuando vamos al libro de Génesis, vemos que Dios pone a Adán y Eva de una manera condicional. Van a estar en el huerto, pero estos son las regulaciones que van a haber. Les puso condiciones. Pero cuando vamos a la Biblia acerca de la salvación es incondicional. Dios nos da una salvación, un regalo, sin ponernos condición. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Cristo dice también que todo aquel que viene a él no le echa fuera. Es un regalo, no hay condición. Sin embargo, tenemos que perseverar en la gracia y vivir para la gloria de Dios. Ahora miremos este pasaje en el cual abrimos nuestras Biblias en el Salmo 128. Y aquí vamos a ver, por lo menos, vamos a ver 3 vistazos de lo que significa el fundamento de un matrimonio duradero. Y vamos a ver, hermanos, el fundamento para un matrimonio duradero. Al leer este salmo está dentro de los salmos de peregrinar a Jerusalén, comienza el Salmo 120 al 133, es como un caminar hacia Jerusalén. Y iban, dice, cantando. Si usted leen del Salmo 120 hasta el Salmo 133, iban caminando hacia Jerusalén y iba un grupo de judíos cantando y glorificando a Dios. Pero ahora el salmista provee en este Salmo 3 vistazos fundamentales sobre las bendiciones de Dios en el hogar, en el matrimonio. En primero, veamos entonces el verso 1 de este Salmo, hermanos, el Salmo 128. Y miren lo que dice en el primer versículo. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor. Cuando entramos en este texto, en este versículo, hermanos, el esposo, por así llamarlo, el esposo o padre cristocéntrico, es algo de suma importancia. Es ese hombre que va a liderar y eso es lo que hace falta hoy. Ayer estaba en la mesa visitando un pastor amigo y nos contaba de todo lo que el Señor está haciendo en la obra y le pregunté por sus hijos. La primera hija que se casó. Y entró tanta tristeza en mí porque me respondió, ese matrimonio, dice, el muchacho todavía está con la mamá porque la mamá le sigue lavando la ropa interior y la muchacha en otra casa y tienen 5 años de casados. Por eso es que dice un refrán, casados, casa para dos.
Ese hombre tiene que liderar esa pequeña familia, ese pequeño hogar. Tiene que ser un líder. Jovencitas y jovencitos, especialmente jovencitas esta noche que están aquí. No te fijes en los ojos, porque ahora hay anteojos que cambian de color. Pueden ser azules, blancos, negros. Eso no es importante. No te fijes en el cuerpo, si es atlético. Al final, cuando los años, estamos casados y los años van avanzando, el cuerpo va tomando otras formas. Como alguien decía, y aquí me acompaña mi esposa, yo conocí a mi esposa, pesaba 100 libras. Era una joven, pero a través de los años vamos comiendo, ¿verdad? Vamos perdiendo la dieta y ya no tenemos forma de cuerpo de Coca-Cola. Sí tenemos forma de cuerpo de Coca-Cola, pero el cariño, Coca-Cola en bolsa, ¿verdad? Nos vamos desfigurando. Pero eso no es importante. El amor nos mantiene y las luchas y el amor a Dios. Y este verso es tan importante, hermanos, porque dice aquí que Dios trae bendición a este hombre. Pero no es una bendición que te va a ir así solo porque Dios te quiere bendecir. Él lo puede hacer. Hay condicionantes en el versículo 1 del Salmo 128. Dice que hay bendición, las características de aquellos que reciben la bendición de Dios en el hogar. El verso 1 dice, ellos, el versículo dice, temen a Dios. Ese hombre debe ser temeroso. Alguien ha dicho, hermanos, que el único lugar donde no podemos llevar máscara es en la casa. Los hijos, la esposa nos conocen todo. Yo nací en La Ceiba y ustedes saben que ahí se desarrolla un carnaval. Nunca, ni sé lo que es un carnaval. Pero muchos jóvenes se iban al carnaval y compraban máscara. Y entre las máscaras nadie los miraba, pero Dios sí. Pero cuando tomamos la figura que dice en el Salmo 128:1, si Dios va a bendecir a ese hombre, a ese padre, a ese primer pastor de esa pequeña iglesia que se llama la familia, tiene que ser un hombre que teme a Dios. Tiene que ser un hombre que vive para Dios, que es transparente delante de sus hijos, no les miente, cumple su promesa. Hace muchos años, yo le hice una promesa a mi hijo mayor, que ya tiene 33 años. Le dije, hijo, un día vamos a ir a pescar. Pero yo comencé a buscar ríos y ahora ya no hay ríos. Y si hay ríos poquitos, ya no hay peces. Entonces, no hallaba el río para pescar. Pero él me preguntaba, ¿cuándo vamos a ir a pescar? Y yo le decía, no vamos a ir, vamos a ir. Y llegó el momento que tenía que cumplir mi promesa. Nos fuimos al Golfo de México. Fuimos a pescar. Yo le puedo amanecer pescando. Toda la noche no me duermo. Y miren, cuando llegamos a la casa de nuestros hermanos se comenzaron a reír. Llevamos unos termos, los peces los tuvimos que cortar porque eran tan grandes. Ustedes los compraron. Pero lo importante no era eso. Mi hijo venía feliz porque cumplimos lo que se había dicho muchos años. Que él quería que yo fuera con él. Papás, no importa. Yo creo que lo importante aquí es si el esposo y padre va a tener la bendición de Dios que dice en el versículo 1. Tiene que ser un hombre que teme a Dios, que vive con temor a Dios, de un Dios santo, de no agradarlo a Él. Porque cuando pecamos, no tanto el pecado es contra nosotros. Primeramente pecamos ante la santidad de Dios. Dios es ofendido. Y luego, como consecuencia, viene como resultado a nuestras generaciones. Y veamos ahora aquí, dice el versículo 1, teme a Jehová. El temor de Dios es el conocimiento para poder vivir la vida cristiana en sabiduría. Si no tememos a Dios, no vamos a tener la sabiduría que Dios otorga para que podamos ser esos padres que necesitamos ser. Modelar, vivir para la gloria de Dios. Cristo va a ser cristocéntrico, va a ocupar el primer lugar en nuestras vidas. En el Proverbios capítulo 1, un proverbio que ustedes lo conocen, en Proverbios capítulo 1, versículo 7, que lo podíamos, alguien se lo puede saber de memoria, que dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Hermanos, los insensatos desprecian la sabiduría. Tú puedes ser un profesor catedrático de la universidad, puedes manejar una rama, puedes estar muy empapado de ciencia, pero no tener lo que dice Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es temer, es el temor a Jehová.
Los insensatos desprecian la sabiduría. Si uno va al Proverbio 8, dice que la sabiduría se pone en las esquinas de las calles. Le dice a los simples, venid. ¿Quién quiere sabiduría? Si se vendiera sabiduría en las bodegas, hermanos, yo compraría. Pero la sabiduría no se puede vender, se adquiere. ¿Cuándo? Dice el verso 1, lo pueden notar, hermanos, en el capítulo que estamos leyendo, 128, dice que el temor es cuando tememos a Dios. Es el primer paso o la base o fundamento para que tu hogar sea duradero, fundamento para ser experto en vivir la vida que agrada a Dios. Somos mandados, dice este versículo, somos mandados a temer a Dios, queridos padres. Y si ustedes notan aquí, comienza con la figura del Padre, porque en la Biblia el diseño de Dios es primero Dios, en primer lugar, luego el esposo, luego la esposa y luego los hijos. El hombre es importante en el diseño de Dios, en el matrimonio. Y en el verso 1 comienza diciendo, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Así dice en el verso 1, hermanos. ¿Cómo dice en su Biblia de Salmo 128, versículo 1? ¿Cómo dice? ¿Bienaventurado qué? Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. ¿Qué sigue diciendo? Que ande en sus caminos. Pero ya van a ver más abajito en este salmo, se refiere especialmente en ese momento al hombre. Porque en el diseño de Dios, el hombre, el esposo, es el sacerdote, es el primer pastor de su iglesia, de sus hijos y de su esposa. Y dice que es el primer paso para un matrimonio duradero, la base, el fundamento para ser experto en vivir la vida que agrada a Dios. Somos mandados a temer a Dios. Es más que una emoción, es algo que debe de ser aprendido y enseñado. Eso lo dice en el Salmo 34:11. Miren lo que dice en el Salmo 34:11. Creo que está en la pantalla, va a estar en la pantalla. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. No es algo que se adquiere, que se pega. Es algo que Dios nos invita. Dios nos invita en su palabra. Venid, hijos, dice en el Salmo 34:11. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. Allí hay un reto también para nosotros. Dios nos llama a dedicarnos a estudiar la palabra, a adquirir conocimiento. El temor de Dios es el temor a desagradarlo y desear agradarlo. Esto es difícil para la mente humana. Dios me pide que le tema, pero que no lo odie, sino que lo ame. Como por ejemplo, tenemos que aprender ese equilibrio de amar y odiar lo que a Dios no tolera. Y eso es muy importante, hermanos. Te sientes, muchas veces nos vamos a sentir atraídos y a veces nos vamos a sentir no atraídos, repelidos por algo, pero Dios quiere que nosotros vivamos en ese temor. Como creyentes no tenemos temor a un castigo de muerte, porque si somos limpios con la sangre de Cristo, cubiertos, como dice su palabra, con su justicia, sabemos que vamos a ir al cielo si Dios nos llama. Es como el amor paternal. Así que no temo a Dios como juez, pero nunca me olvido que sigue siendo juez. Dice que Él es el juez de la tierra. No lo temo porque tengo su justicia, dice la Escritura. He sido declarado justo por Él. No lo temo, pero sigue siendo juez. Pero dice el versículo 1, bienaventurado el que teme. Primera de Juan, el capítulo 4, en el versículo 15 al 19. Quiero leer esta porción en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Versículo 15 al 19. Si alguien lo tiene o si está en la pantalla, ahí está Primera de Juan, capítulo 4, versículo 15. Dice, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Y miren lo que dice en el versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Versículo 17. Miren lo que dice, y esto se ha perfeccionado, el amor en nosotros,
para que tengamos confianza en el día del juicio. Los creyentes no tememos, hermanos. Hermanos, si el Señor viniera ahorita sería un gozo para nosotros. Para los que no están en Cristo sería un día de crujir de dientes. Y miren lo que sigue diciendo el versículo 18. Dice, y versículo 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva consigo en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y el versículo 19 al final, miren lo que dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero a nosotros. ¡Qué hermoso! Eso es hermoso, y por eso es que el verso 1 de aquí este salmo está diciendo, hermano, Dios ha dicho, y la palabra aventurado significa feliz, 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 feliz el que teme a Dios. Y en este caso se refiere al padre o al esposo o al principal en el hogar como líder. También, hermanos, el temor de Dios contrasta con el temor del hombre. Nuestras esposas o nuestros hijos. Un hogar bien dirigido por un hombre piadoso que teme a Dios es un hogar donde el varón que solo teme a Dios y no a los hombres tiembla, dice aquel texto, tiembla ante su palabra. Tiene amor por Dios, tiene amor de ofenderlos. Es aquel varón o aquel esposo que se esfuerza de ser agradable a Dios. Yo tengo un amigo, un buen hermano creyente que tiene un negocio que Dios lo ha bendecido, pero es un hombre sencillo, pero muy honesto. Él trae muchos contenedores y las navieras han mandado personas, han dicho, mire, jefe, le hacemos la propuesta, le podemos hacer que los contenedores entren con poco pago y esta es la manera. Y él dice, ¿cuál es la manera? Vamos a evadir esto, vamos a hacer aquello. No, dice, yo quiero pagar todo lo que se tenga que pagar. Y su empresa va prosperando. Dios lo va prosperando. Tiene temor a ofender a Dios en esa área de su vida. Él sabe que simplemente es un mayordomo y él quiere ser un buen mayordomo del Señor en esa área de su vida. Y Dios lo está bendiciendo. Y hermanos, sabemos que frente al dinero, frente a puestos, frente a la fama, somos vulnerables. Y por eso el salmista está diciendo, Dios va a bendecir al esposo, al padre, que me tema a mí, que tema ofenderme. Y noten aquí, hermanos, sigue diciendo en la parte B del versículo 1 del Salmo 128. Miren lo que dice en la parte B de este Salmo. Si lo tienen allí, el Salmo 128 dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Y hay una coma, que anda en sus caminos. Qué importante es esto, hermanos y hermanas. Qué importante de ese hombre que se conoce dónde va, se conoce en su empresa, porque es un hombre no que anda con una Biblia bajo el brazo siempre, sus actos, no solo teme a Dios, dice la parte B del versículo 1, que anda en sus caminos. El temor lleva, está diciendo en este Salmo 1, el temor lleva a la obediencia, y es lo que está diciendo el Salmo 128.1. No solo teme a Dios, sino que anda en sus caminos. Es un hombre obediente. En el Salmo 95, miren lo que dice en el Salmo 95, en los primeros versículos del Salmo 95. Dice así, dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo la roca de nuestra salvación. Segundo versículo. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cántico. Verso 3, un salmo precioso. Dice, porque Jehová es bueno, grande y rey. Podríamos decir, hermanos, esta noche, Jehová es bueno, hermanos, amén. Él es bueno. Y sigue diciendo, porque Él es grande y rey grande sobre todos los dioses. Versículo 4, porque en su mano están las profundidades de la tierra y en las alturas de los montes son suyos. Es un salmo que lo debe de leer esta noche. Precioso. No solo ese esposo que quiere tener un matrimonio duradero va a tener temor de Dios, sino que la parte B de este versículo dice que anda en sus caminos. No solo teme a Dios, pero también es un hombre que anda y obedece al Señor
en sus caminos, dice el versículo, la parte B del versículo 2. Ahora, sigamos adelante en este versículo. Dice, también vemos aquí, hermanos, que pero no la bendición o la bienaventuranza de este salmo, por ser un padre ejemplar, un padre que anda en los caminos del Señor. Dice que anduvieron en sus caminos. Recuerda, hermanos, que aunque fallemos, aunque caigamos en muchas ocasiones, tenemos que levantarnos, tenemos que seguir adelante como creyentes, tenemos que levantarnos y caminar en obediencia con temor al Señor. Todos vamos a tener momentos difíciles en nuestra vida como padres. Algunas veces nuestros hijos nos van a decir en nuestras caras que estamos fallando. Muchas veces, yo recuerdo hace muchos años, iba en uno de mis viajes, no supe a qué momento una de mis hijas, la menor, me metió una nota, una pequeña carta en mi maleta. Y cuando llegué al lugar de destino, abrí la maleta y ahí estaba la carta de mí. Y me comenzó a decir cosas que no había pensado y que tenía que recapacitar y que tenía que hacerlas mejor. Y papás, tenemos que tener esa fortaleza de decir, es cierto, fallé, necesito cambiar, ayúdenme. Teme a Dios. En primer lugar, la parte A del versículo 1 del Salmo 128 y la parte B, que anda en sus caminos. Ahora, este es el primer vistazo que tenemos frente a este salmo. Ahora miremos la descripción de la bendición de Dios en el hogar. Verso 2, sigue con el esposo, sigue con el padre. Mira lo que dice el verso 2. Cuando comieres el trabajo de tus manos. Otra bienaventuranza, otra felicidad de Dios. Bienaventurado serás, papás que están esta noche aquí. Miren lo que dice esa parte del versículo. Y te irá bien. ¿Cuántos de nosotros como padres no queremos que nos vaya bien? Amén. ¿Nos queremos que nos vaya bien, hermano? Sí. Dice el verso 2, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Hace muchos años estaba en una casa de una familia creyente, piadosa, y me encantó. Justamente estaba cuando papá ya iba a llegar del trabajo. Esta hermana tiene la escuela en su casa, homeschool, y les había enseñado una canción a sus hijos, que cada vez que papá venía, ella sabía cuando papá iba a aproximarse a la puerta, y estaba ella con sus 3 niños de diferentes edades, y les había enseñado ese canto, y ese canto expresaba diciendo, bienvenido papá de la faena, bienvenido papá, te queremos, y era como un aliento a ese padre. Aquella escena era hermosa, y miren lo que dice ahí, hablando de ese padre y ese esposo, bienaventurado cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Oh hermanos, oh papás, esta tarde aquí, las bendiciones, la descripción de las bendiciones de Dios en el hogar, bendiciones en tu trabajo, está diciendo en este versículo 2. Cuando comieres, el que teme y obedece, dice el verso 2, será bendecido en el estado de su corazón. Será bendecido y dice, va a haber paz y felicidad y no necesariamente en recibir más dinero, no está hablando de dinero. El verdadero gozo y la verdadera bendición no viene de cosas, sino pregúntenselo a los más ricos, a los que se han ganado la lotería en Estados Unidos, han quedado como miserables. La verdadera felicidad viene del cielo. Dios ha prometido bendecir el hogar de ese hombre. Lo va a bendecir en su trabajo. Y le dice al final del versículo, y te irá bien. Te irá bien. Qué hermoso es esto en este texto. Cuando dice, no solo cuando estamos hablando, ver el contraste del Salmo 27.2. Miren el contraste del Salmo 127.2. Del contraste del Salmo 128.2. Miren el contraste que hay en el Salmo 127.2. Ahí está el contraste. Salmo 27.2, ese 28. Estamos viendo el contraste ahora en el Salmo 27.2. Por demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Esos hombres que tienen 2, 3, 4 trabajos están exhaustos porque viven una vida que quieren tener todo.
¿A cambio de qué? Quitarles el tiempo a la familia, compartir con la esposa, compartir con los hijos. Dice, este es el contraste del Salmo 128:2. Dice, por demás es que te levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de qué? De dolores, pues que a su amado dará Dios su sueño. Ahí en la parte B de ese Salmo dice, Dios, no solo Dios da su bienestar y su promesa que nos va a ir bien. Dice que cuando no podamos dormir, Él va a producir el sueño en nuestras vidas. Porque dependemos de Él, queridos papás, esta noche. No de nuestros esfuerzos. Dependemos de Él. Qué maravilloso es esto. Esto es un fundamento fuerte, una base fuerte, papá, que estás esta tarde aquí. Si tenemos que hacer correctivos, los vamos a hacer, los tenemos que hacer. Dice ahí, te irá bien. Y no estamos diciendo cada año o cada 2 años un coche nuevo. No necesariamente bendiciones materiales. La bendición espiritual en un hogar, eso es fundamental. Es clave. Y miren lo que dice, por demás es que te levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios su sueño. Y miren lo que dice en el Salmo 127:3, el siguiente versículo. Este Salmo 127:3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima es el fruto de tu vientre. Sigue Dios diciendo, te voy a bendecir, no solo en tu trabajo, te irá bien, te voy a dar un sueño reparador, sino también los hijos que tendrás serán tu herencia, serán la bendición, dice otro Salmo, herencia de Jehová son los hijos. Y eso es algo maravilloso aquí. Las bendiciones en su matrimonio. Miren lo que dice ahora el Salmo 128, versículo 3, la parte A del Salmo 128, versículo 3, la parte A. Tu mujer, hermanas, esto no va a ser automático. Así como Dios demanda del hombre temor a Dios, santidad a Dios, temer a Dios, buscarlo a Dios en esos momentos difíciles. Miren lo que dice en la parte B, en la parte A del versículo 3 del Salmo 128. Tu mujer, ahora viene con la esposa, en el Salmo 128, ahora viene y dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Esta es una imagen de prosperidad. Prosperidad espiritual, no prosperidad de lo que hablan los predicadores del Evangelio de la Prosperidad. Dios está hablando aquí, te irá bien. Dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Es una imagen de prosperidad. Tu esposa brotará de frutos en el hogar. Hermanas, hay un libro muy interesante que quisiera compartir con ustedes, que leí un poquito ahí, que se llama este libro, La tranquilidad doméstica, escrita por un autor, y resume y describe el ataque que la sociedad y todo lo que encontramos hoy en día va contra la familia. Y miren lo que sigue diciendo, el ataque sobre la familia y la maternidad en particular. Y está escrita por una mujer, y esta mujer dice, lo que antes se consideraba como actividades valiosas y respetadas, la crianza de los hijos, el atender a las necesidades del esposo, todo lo que tiene que ver en el hogar. La sociedad, dice, ha creado por puntos de vista feministas, porque hay muchas feministas, por ejemplo, la esposa de un expresidente ataca a la familia, la esposa de Bill Clinton. Y ella dice, también dice, ha creado puntos de vista feministas contemporáneos, dice, las mira como ignorantes y más allá de la justificación racional. Está diciéndole a estas madres, qué tonta eres. Hermano, nuestros 4 hijos crecieron siempre al lado de nosotros. Teníamos un negocio dentro de la casa. Mi hija tiene 3 hijos y la escuela está en su casa. Mi nieto de 2 años ya habla inglés. Mi nieta de 5 años ya lee, porque su mamá está con él, su papá está ahí. Está diciendo este Salmo, versículo 3, tu mujer, que dice el Salmo 128:3, tu mujer será como vid que lleva fruto. No dice que vaya, que si va a llevar o llevaremos futuro. Dice Dios, te le voy a dar frutos. Y miren lo que sigue diciendo, llevará frutos
tus hijos como plantas de olivo. ¿Por qué no dice ahí tus hijos como plantas de un árbol muy común de aguacate? Bueno, los aguacates son ricos, me encantan, pero un árbol que no dice como almendra, que tiene unas hojotas. ¿Por qué olivo? ¿Por qué aparece el olivo ahí? Un árbol muy significativo en las escrituras. Un olivo echa su plenitud, echa más aceitunas después de 40 años. Está en su productividad. Dios en este pasaje a través del salmista retoma esa imagen para decir, tus hijos no van a ser cualquier árbol, van a ser un árbol, pero otra vez muchachos, condiciones también para esa vida. Mi hijo, yo le he dicho que viniera, mi hijo de 23 años, el menor. Mi hijo se fue 5 años. Me dijo un día, me voy, no quiero las reglas de la casa. Y él pensó que yo iba a caer de rodillas a llorarle, quédate. Yo le dije, hijo, te vas, pierdes la bendición de Dios, pierdes mi bendición, la protección que Dios quiere que te dé, pero esa es tu decisión. Se fue. En 5 años, mi esposo está aquí. ¿Saben ustedes cuántas veces lo llamé? 0, porque yo no lo corrí. Y pasaban, yo no soy muy para estar en el teléfono, y allá a los 3 meses entraba y miraba mensajes que me mandaba. Cuando ya llevaba como 3 años, 3 años y medio, me decía, papá, las cosas están terribles acá afuera. Yo le dije, bueno, usted conoce la casa, conoce la dirección, ahí estamos, la regla sigue siendo igual. Estoy dando como ejemplo, hermanos, papás, no nos tenemos que desquebrajar. Papá y mamá se tienen que sintonizar, ponerse de acuerdo en los criterios para que nuestros hijos vean que no estamos jugando en la casa. Papá, entonces, si va a jugar, cómprese un tomate plástico, póngase unos zapatos largos y chistee toda la vida. Y va a ver su generación. Aquí estamos hablando de cosas trascendentales. Dice que tu mujer será como olivo. No dice, tu mujer será como vid. Una vid, hermanos, es un lugar donde hay muchos árboles con fruto. Habla de prosperidad de Dios. Y no solo dice que esa bendición viene para los hijos, viene para los padres, para la esposa, para los hijos también. Tus hijos serán como olivo. Nuestro hijo mayor salió de casa a los 33 años, soltero todavía, y a veces yo chisteaba con él, le decía, hijo, ¿y cuándo te vas a ir de la casa? ¿Para dónde me voy a ir? Estaba cómodo, pero era bromeando, hijo, ¿cuándo te vas a casar? Animándolo. Y vamos a ver entonces más allá estos versículos importantes que aparecen en este salmo, y noten ahora, hermanos, vamos al Salmo 128. Dice, tu mujer será como vid que lleva frutos a los lados de tu casa. Mamás, en esta tarde, esto no es automático. Hay condicionantes en la Biblia para que seas una mujer de bendición. ¿Recuerdan ustedes en la Biblia que aquella mujer que Raquel, que le habló de una manera impulsiva a Jacob, dame hijos, si no me muero? Y dice que él le respondió, ¿acaso soy yo el que determino que tenga hijos? Y dice la escritura que Dios le dio un hijo, se lo dio, pero su hermana tenía 6 y la pasaba viendo. Y luego le vuelve a decir, dame otro hijo. Si ustedes han leído ese pasaje, es desgarrador. Dios nunca va a bendecir a una mujer que grita a su marido, que lo irrespeta. Y dice la escritura que cuando tuvo el segundo hijo, lo parió, pero murió por castigo de Dios, por irreverente. La bendición de Dios no viene espontáneamente. Hay criterios, hay condicionantes de Dios. Tu mujer será como vid. Pero esto también habla de una mujer cristocéntrica, de una mujer que teme a Dios, que ama a su marido, lo respeta, lo ve como el líder de Dios, el pastor ejemplar. No estoy diciendo que esa mujer le va a tolerar los pecados. Cuando haya pecado, lo va a corregir. Yo a veces le he tenido que decir a mi esposa, perdóname, tú me dijiste que no hiciera esto, fallé y voy a asumir las consecuencias, porque los varones tomamos decisiones a veces y fallamos. Y tenemos que decirle a nuestra esposa, fallé, la próxima te voy a oír. Ahora bien, hermanos, la esposa brotará de frutos en el hogar, dice el versículo 3, la parte A. Brotará como una vid, brotará de frutos. Yo tengo muchos árboles frutales.
y tenía un limón que llevaba el machete. Yo no sé si ustedes le hablan a las plantas, pero yo soy un poco loco. Y llegó un día con un machete bien afilado y le dije al limón, si tú no vas a dar limón, te voy a cortar. Y le pegué con no con el machete, con el filo. Tienes que dar limones. Y hermano, aparecieron limones hace poco, después de tantos años. Ya casi lo volaba. Y me da satisfacción cuando voy a limonar y veo frutos. Y ustedes no tienen idea, los palos de mango, tengo que ponerle palos para detener la cosecha. Es hermoso cuando uno ve frutos. Esta es la imagen que trae el salmista en el versículo 3. Queridas mamás, esta tarde, ¿no querés ser una esposa así bendecida por Dios? Pero hay criterios, hay demandas, hay condicionantes. Lo mismo que Dios le dice en el versículo 1 al varón es temor a Dios y esperar en Él. Y noten lo que sigue diciendo en este versículo 3. A los lados o en medio de que tienen su corazón anclado en el hogar. No importa que te digan ridículas si estás en la casa, porque la sociedad nos enseña que es 50 y 50. ¿Dice eso en la Escritura? Hermanos, por muchos años de oración, la mayor parte, no me da pena decirlo, por muchos años en nuestro matrimonio temprano, mi esposa aportaba mucho dinero más que mi trabajo, pero nunca me sentí menos. ¿Qué es lo que no vendí? Solo drogas que no vendí. Yo vendía libros, vendía seguros, todo para ser responsable en el lugar. Y yo le decía a Dios, dame la oportunidad un día que mi esposa trabaje desde casa y que yo aporte la mayor parte. Y se dio eso, que mi esposa siguió trabajando. Cuando usted le diga, y mire hermanas, no digas cuando tú estás en casa y le preguntan, ¿y trabajas? No. Cuando la casa está limpia, la ropa está limpia, tu esposo sale bien Catrín, lo ves bien alentado, ¿no es trabajo eso? Eso es trabajo. Tenemos que honrar a nuestras esposas. Claro, las esposas no pueden llegar al extremo que yo tengo una hermana que usted la va a encontrar en la casa a la 1 de la mañana con trapos limpiando los tenedores uno por uno. Pulcra. Tampoco estamos hablando de ese extremo. Pero alabar a la esposa por esa faena hermosa. Mi hija se casó, mis dos hijas se han casado con pastor. Nunca les dije que se casaran con pastor. Y los dos estaban claros que el responsable de proveer en la casa es el varón. Mi hija permanece con sus 3 niñas las 24 horas del día con ellas, haciendo actividades y haciendo cosas creativas, produciendo, ayudándole a su esposo. Somos llamados, dice que brotará de frutos en el hogar, a los lados en medio del hogar, tiene su corazón anclado en el hogar. Y aunque le digan que es una ridícula, no, ese es el modelo de Dios para una esposa que tiene un matrimonio fuerte, anclado su corazón. La imagen representa gozo, bendiciones. Y miren lo que dice en la parte B del versículo 3. Miramos la parte A, miren lo que dice en la parte B del versículo 3, la última parte. Tus hijos como plantas de olivo alrededor. Qué imagen más preciosa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Esta imagen, hermano, que capta el salmista, tiene en mente el uso de un viejo olivo maduro que está rodeado de pequeñas plantas de olivo, pequeñas. El olivo, yo les acabo de decir, en su mayor cosecha, llega cuando cumple 40 años, ese árbol, de fructificar en su plenitud. Entonces, lo que está diciendo en este salmo es que la paternidad no es algo que dura los primeros años, sino es un trabajo de largos años. La paternidad puede durar muchos años. Es un proyecto a largo plazo. La imagen de la prosperidad y la riqueza, el aceite. Recuerden para qué se usaba el aceite del olivo. El olivo era muy apreciado, usado para comidas, para enfermedades. Era para ungir reyes y sacerdotes. Representa bendiciones, no solo tanto que el olivo era preciado, y por eso es que el salmista capta la idea de ese árbol preciado, de ese árbol preciado. No es cualquier árbol. Eso era un árbol que tenía
peculiaridades muy importantes. Su nombre se practicaba para muchas cosas en el Medio Oriente y en la actualidad. Y vemos que la fuente de la bendición es el Señor en nosotros. Es el temor del Señor y no nuestras habilidades y capacidades. Debemos de temer y obedecer a Dios en esos 3 versículos. Aunque no tengamos bendiciones materiales y físicas, tenemos el ejemplo de Job. Job, cuando uno lee todo el libro de Job, Job se graduó. Job tenía doctorado en sufrimiento. ¿Y sabe lo que dijo Job? Hasta su mujer mostró en un momento que no estaba bien de su mente. Le dijo, cuando lo miró en miseria, le dijo: aborrece a tu Dios y muérete. Hermanos, tenemos el ejemplo de Job, que aún en el momento más difícil, dijo Job en el último capítulo: sea el nombre de Jehová bendito. Hermanos, el gozo, el sostén, las herramientas, lo que necesitamos nosotros, no son tantas cosas materiales. Si tenemos la oportunidad de hablar con nuestros hermanos que están ya a sus 49 años, preguntarles qué es lo que ha sucedido en su hogar para llegar a esos largos años. Ahora, miremos el versículo 5, la parte B. La bendición de tal bendición. Y sigue hablando al hombre. Miren lo que dice en la parte B del versículo 5. La extensión de la bendición. Miren lo que dice. La parte B, la parte final. Dice: y veas el bien de Jehová todos los días, o una vez a la semana. Todos los días ¿de qué? De tu vida. Dios ha prometido bendecir a ese hombre y a esa mujer que le temen, que andan en sus caminos, y como consecuencia de andar en sus caminos significa obediencia. Y noten ahí, hermanos, ahora miren la parte, el versículo 6 también, miren lo que dice en el verso 6 de este salmo: y veas a los hijos de tus hijos. ¿Saben, hermanos, qué significa larga vida en la Biblia? No llegar a 80. Entonces se contradice. Está bien los que llegan a 80. Se contradice el Salmo 90. ¿Qué dice el Salmo 90? ¿Cuántos son los años de nuestra vida? 70. Y dice, sigue diciendo el Salmo 90, 80, dice 80 y con achaques, y luego volamos. ¿Saben lo que significa larga vida? El judío joven y la jovencita judía se casaban generalmente 19, 20 años. Un padre judío cuando tenía 40 años ya tenía nietos. Cuando tenía 60 tenía nietos y bisnietos. Es lo que está diciendo ahí. Largura de días es ver a la generación, ver a nuestros hijos crecer, ver a los nietos crecer y ver a los bisnietos cuando nos casamos jóvenes. Esa es largura de días. Disfrutar de todas esas bendiciones del Señor alrededor de nuestra casa. No es otra cosa. Hermanos, si llegamos a los 70 años, gloria a Dios, ya vimos una generación, ya vimos nuestra primera generación, vimos la siguiente generación, y dice: y veas a los hijos de tus hijos, paz sobre Israel. ¿No queremos tener un hogar así? Que nuestros hijos enseñarles temor, que anden en el Señor. La mayor herencia que le podemos dar a nuestros hijos es que también esa generación tema al Señor. Y ya le pedí a mi esposa que me hiciera señas, y también yo creo que el pastor me va a hacer desde allá, garganta y cuello. Pero miren también otros pensamientos. Todos los días de tu vida, veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Esto es el significado de larga vida sobre la tierra, hermanos. Años de vida, ver a los nietos, ver a los hijos, a los nietos y a los bisnietos. Todos los días de tu vida, aunque tengamos problemas, nuestro gran Dios, a quien tememos y obedecemos, nos anima. Ya estamos, por así decirlo, tengamos situaciones difíciles, aflicciones, tengamos tribulaciones, dificultades, aunque en medio de todo esto el Señor lo usa para nuestra bendición todos los días de nuestra vida. Ánimo, hermanas. Este salmo trae bendición al padre, trae bendición a la madre, trae bendición a los hijos. Pero hay condiciones aquí. Hay condiciones. Si tememos a Dios, nos dará una bendición que
traspasará más allá de nuestros días en la tierra. Y veas a los hijos de tus hijos. La extensión de la bendición de Dios es una herencia y un legado multigeneracional. Dios está diciendo en este salmo, yo te voy a bendecir, papá, yo te voy a bendecir, mamá, yo voy a bendecir a los hijos, y los hijos de nuestros hijos van a ser bendecidos. Una herencia, una bendición multigeneracional. Olivos del olivo, paz sea sobre Israel, la paz en su totalidad, salud en todas las áreas de tu vida, es un bienestar espiritual, y todo esto viene como consecuencia del primer versículo. ¿Cuál era? Temer a Dios, andar en sus caminos, que es como consecuencia de vivir en obediencia al Señor. Temer a Jehová, andar en sus caminos, significa que la palabra de Dios es crucial y debe de ser crucial en la vida de toda familia. Se debe de estar leyendo las escrituras en la casa. Papás, aparta un tiempito. No vayas a hacer un devocional familiar de 40 minutos, los vas a matar. Haz devocionales de 5 minutos, de 10 minutos, por lo menos una vez a la semana. Que la mamá haga un pinol caliente, una bebida, y papá va a leer una porción de la escritura. ¡Ánimo! En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 3, miren lo que dice. Hay bendición, hay otra bienaventuranza. Y miren la bienaventuranza que hay cuando apartamos tiempo para leer. Miren lo que dice en Apocalipsis 1:3. Tenemos que leer las escrituras. El ancla para el fundamento duradero de un matrimonio está en esto. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, es decir, de este libro. Dios ha dicho, te voy a bendecir, solo el hecho por leer las escrituras. Amén, hermanos. Amén. Ánimo, ánimo, hermanos. Este salmo es muy rico. Nos vamos a quedar aquí porque ya me han hecho seña y ya el tiempo ha llegado. Pero espero tal vez en otro momento seguir desarrollando los siguientes versículos de este precioso Salmo 128, del 1 al 8. Finalmente, hermanos, dice que si el pecado tiene un poder de atracción, esta es una imagen de un hogar bienaventurado. Papás, el hogar va a ser atacado una y otra vez. El pecado va a asediar el hogar. Pero este salmo tiene una imagen de un hogar bienaventurado. Si es que es atractivo, Dios nos atrae con sus ricas bendiciones terrenales en nuestro peregrinar, porque somos peregrinos en esta tierra, vamos hacia el cielo. Esa es nuestra tarea, agradarles, ser agradables. Hermanos, ánimo, papás, mamás, no te aflijas. Si ves a tu hijo que es, yo digo, en la iglesia tenemos niños que no tienen sangre, tienen gasolina de avión, son súper activos. Sería peor que estuviera todo triste, que va a dar muestras de enfermo. Es un potencial, tenemos que animar a nuestros hijos, anímenlos. Yo estaba tan gozoso con mi nieto, solo tengo un nieto varón, y le estaba diciendo, cuando aprendas a leer, le enseñaba una Biblia que le iba a regalar, una Biblia con figuras y todo. Ya lee, emocionado, anda con su Biblia. Eso debe de ser. No le compre cosas de marcas a sus hijos, que nadie, o que lo ridiculicen en la escuela que está, porque no tiene que andar lleno de marcas. No importa, compre una buena Biblia. Ponga Biblias aún en el baño. Biblias por todos lados, libros. La familia necesita fundamentos duraderos. Y todo comienza cuando tenemos temor de Jehová, temor al Señor. Vamos a orar. Padre, le damos gracias esta noche. Gracias por la vida de esta querida iglesia. Gracias, Señor, por su palabra, porque cómo nos anima. Si queremos tener matrimonios fuertes, duraderos, tenemos que hacer eco, tenemos que ser proactivos, a honrarle. Hay demandas, hay condiciones para que usted nos bendiga, Señor. Y esta tarde, esta noche ya, le pedimos que nos siga ayudando, Señor, tanto al esposo, al padre, tanto a la madre, que tiene una tarea increíble en el hogar.
formando, porque ella queda más tiempo con los hijos y con los nietos y los bisnietos. Señor, bendiga a las mamás esforzadas. Ayúdeles, déles fortaleza cuando se sientan desalentadas. Posiblemente esta noche, Señor, hay una mamá que pueda decir, pero pastor, si mi esposo ni lee la Biblia, mi esposo no es un líder, mi esposo no impulsa la piedad en el hogar, que no se desanime, que continúe adelante, que le recuerde con cariño, animarlo para que él pueda ejercer esa responsabilidad que tiene como líder y como pastor de esa pequeña iglesia en el hogar. Señor, gracias por los hijos que van a tener esta bendición, que son hijos que pasan más tiempo en la palabra de Dios, alimentándose de la palabra. Señor, bendiga, ayude a estos muchachos que están pasando horas enteras, horas extenuantes, viendo su teléfono, perdiendo su tiempo. Necesitamos detenerlos y animarlos para que teman a Dios también en su edad temprana. Señor, bendiga esta querida iglesia. Traiga familias ejemplares, levante familias, padres ejemplares, madres ejemplares, familias que van a ser ya bendición en esta congregación, van a ser bendición para familias que no son creyentes, que van a venir aquí y les vean perseverar en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias. La tarea de la vida cristiana es una tarea no fácil, difícil. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Señor, ayúdenos a vivir enamorados, a vivir con la consigna mayor, que usted sea glorificado en todos los actos de nuestra vida. Padre, gracias esta tarde, que su palabra siga obrando en nuestras vidas, Señor, en la vida de cada matrimonio y de cada hogar. Lo pedimos, lo rogamos, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.